ecuatorianos que deseen volver al Ecuador. Además, también sobre la libre importación de vehículos para los migrantes retornados. Escuchamos ahora al asambleísta Carlos Ortega. Un saludo a los medios de comunicación, un saludo a la comunidad ecuatoriana que vive y sueña y lucha cada día por mejores oportunidades para sus familias, lejos de nuestro suelo patrio. Mi abrazo fraterno, en especial a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos y Canadá, mis mandantes. Hoy nos convoca un importante debate, la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, una ley que tiene implicaciones profundas en la vida de miles, no de miles, sino de millones de personas. El informe que debatimos nos invita a reflexionar sobre dos aspectos sustantivos. De una parte, la necesidad de revisar y perfeccionar la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y la otra, el imperativo ético, político, de elaborar la mejor ley posible para esos millones de personas. Entonces, colegas, el debate de movilidad humana debe ser, ante todo, un debate de garantía, promoción, exigibilidad y vigencia de los derechos, no exclusivamente desde un enfoque de políticas públicas y menos de políticas securitistas o aquellas que pueden esconder el temor al otro. Ahora bien, ¿cuál es la mejor ley posible para esos millones de personas, de migrantes, inmigrantes o personas en tránsito, refugiados o víctimas de trata y tráfico de personas? Sería primero, es aquella que cuide justo en medio, en el paradigma de la migración segura, ordenada y regular. Segundo sería aquella que logre la armonización de la ley con el resto del sistema jurídico. Y tercero, aquella que sea justa y legítima, es decir, que distinga entre los derechos, beneficios y privilegios. Como representante de los migrantes he remitido algunas observaciones por escrito que voy a resumir a continuación. Primero sería el plazo claro para el trámite de repatriación de restos mortales, que ciertamente eso se ha vuelto un problema cuando un ciudadano ecuatoriano fallece. Entonces ahí cuando nos vemos en los tediosos trámites burocráticos. He propuesto que en el artículo 40, de una vez presentada la petición y cumpliendo los requisitos del trámite administrativo de repatriación, los restos mortales no puedan exceder un plazo de 8 días. Colegas, no es posible que un trámite de repatriación de cadáver llegue a demorar 30, 40, hasta 45 días. Además, es fundamental que Cancillería informe a través de sus redes sociales los requisitos y el procedimiento puntual para acceder a este derecho. No puede ser que las familias de los inmigrantes, además del dolor de la pérdida de sus seres queridos, tengan que enfrentar una tediosa burocracia. Sobre los derechos de participación política, es necesario que el artículo 13 mantenga amplia concordancia con las recientes reformas del Código de la Democracia, que en el artículo 52 establece la responsabilidad consular en la difusión, promoción de los procesos electorales y el cambio de domicilio electoral. Me permito recordar que la Asamblea ya ratificó esta posición cuando recibió la objeción presidencial, por lo que es necesario tanto el contenido del artículo 13, numeral 13, el artículo 23 de la Ley de Movilidad Humana sean concordantes con el Código de la Democracia. Debe quedar claro del deber de las misiones diplomáticas y consulados de difundir, promover los procesos electorales y cambio de domicilio, pues sin la disposición legal los consulados seguirán echándole la pelotita al Consejo Nacional Electoral, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos. Sobre el derecho del envío de bienes, modalidad 4x4, establecido en el artículo 13, a pesar de que las reformas que ha hecho la Asamblea, se sigue vulnerando los derechos de los migrantes. Ahora, por ejemplo, estableciendo un registro del núcleo familiar, es decir, complejizando más la vida del migrante que ya bastante hace con trabajar 16 horas diarias al día para enviar sus remesas. Es necesario incluir una categoría aduanera específica, estableciendo que el SENAI
destinara personal suficiente y lo capacitara para atender la demanda, siempre con atención de calidad y calidez. Asimismo, que los consulados, en coordinación con el SENAE, realicen campañas informativas, porque eso no se ha visto todavía. Respecto a las funciones del servicio consular, establecidas en el artículo 23, entre la experiencia que tenemos de la pandemia, he propuesto que en el numeral 3 se incluyan los casos de emergencia sanitaria. Asimismo, es necesario disponer la atención oportuna, con calidad y calidez a la comunidad. No es justo que en momentos difíciles como los estamos atravesando en algunos consulados, porque sí, o sea, hay que decir, no es en todos, las personas más vulnerables como nuestros abuelitos deban esperar hasta 5 o 6 meses para obtener una cita consular, algo totalmente inaudito y que protesto. Tampoco es justo que no exista precaución sobre estos temas, porque del señor canciller, que no sé quién es y que nunca se ha presentado a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos y Canadá, como tampoco supimos del anterior canciller, que jamás se interesó en los asuntos comunitarios. Lo único que sí nos enteramos que presidía el Consejo de Movilidad Humana, pero no sé qué hacía con ese título. En este mismo tema propongo incluir la disposición para la prestación de servicios telemáticos. Respecto a lo que es homenaje de casa, destacando los avances de la reforma planteada en el informe, es necesario que en el artículo 36 se incluya un numeral que permita la venta del vehículo en casos de urgencia económica, en caso de una enfermedad catastrófica, rara o huérfana de la persona, migrante o persona dependiente de ella. La empatía de la que hablaba Rousseau debe guiar también el quehacer parlamentario. Con esto, no estamos diciendo que el migrante pueda vender el vehículo en cualquier momento, sino en casos por demás humanitarios. También en este tema es necesario que el artículo 36A establezca con precisión cuáles son los incentivos o beneficios de la adquisición de un vehículo en Ecuador y que estos no sean inferiores a lo recibido por los migrantes que traen su homenaje de casa. Condición migratoria para las personas en protección especial. Respecto al artículo 58, es necesario recuperar el texto del informe que permite el debate, incluyendo con claridad a las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas, manteniendo también el texto y otras que sean predeterminadas a la Autoridad de Movilidad Humana. Colegas, no podemos dejar de considerar los compromisos internacionales en materias de derechos humanos. Sobre la nulidad de la Carta de Naturalización, tenemos obligaciones de educar. El artículo 81, a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia del 21 de agosto, lo que he propuesto un texto que precautele la potestad del Estado de actuar dentro del debido proceso posterior a la concesión de la naturalización. Respecto a la disposición 14ª, que se refiere a un trato excepcional para los ecuatorianos que han retornado desde Venezuela, ampliando un plazo hasta 60 meses para la adquisición de un vehículo o motocicleta. Es importante que analicemos la temporalidad de esta medida. Si es una disposición transitoria, debe estar como tal y no como disposición general. No siempre la situación del hermano país de Venezuela va a ser la misma. Y si el objetivo es la norma es precautelar los derechos, la disposición debe ser para todas las personas que retornan debido a una situación económica, social o cual sea, no importa cuál sea el país de donde se trate, de dónde vengan. Sobre los pasaportes diplomáticos en el numeral 152, debo decir, colegas, que es impresentable que esta asamblea permitamos que se incluya una norma que parece desastre, es decir, hecho a la medida, que contraviene el deber de legislar con sentido nacional. ¿Cómo es posible que un enfoque monárquico se pretenda otorgar pasaportes a diplomáticos y a los exministros de Relaciones Exteriores y su cónyuge? Quiero pensar que en este lapsus no fue lo suficientemente debatido en la comisión,
confío que a su momento será corregido. En esta misma línea alerto sobre todo el contenido de la disposición general 15ª. Cualquier mal pensado creería que estamos legislando nosotros los asambleístas al permitir que hasta 3 años después de culminadas las funciones en un país de un servidor público pueda hacer uso de los beneficios de retorno como migrante retornado. Sí que es algo intolerable. Colegas, no podemos enviar este mensaje a los ciudadanos. Es una falta total de respeto y ajena a todo sentido de la realidad. Si permitimos normas como estas, no podemos sorprendernos quizá de la pésima calificación ciudadana a la Asamblea Nacional. Invoco que esta ley incorporemos, además del sentido de lo razonable del que hablaba Aristóteles, el sentido de lo virtuoso y de la razón, modificando estos excesos que se advierten en un texto que en general tiene muchos aspectos positivos. Colegas, parafraseando a Víctor Hugo, cuando el deber se ve con claridad, no se puede dudar sobre la línea de conducta que se debe seguir. En esta ley es imperativo hacer lo correcto. Exhorto, compañeros legisladores, señor presidente de la comisión, señores miembros de la comisión, que esas observaciones vayan encaminadas en procura que los textos tengan legitimidad y que respondan a un espíritu legislativo con informe de derechos y no de privilegios. Señor, espero que mis observaciones junto a las otras que remito sean consideradas. Hemos escuchado ahí al asambleísta. Hemos escuchado al asambleísta Carlos Ortega, legislador por Estados Unidos y Canadá, quien demandó agilidad en los procesos de repatriación de cadáveres en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Escuchamos ahora en el uso de la palabra al asambleísta Byron Zuquilanda. Al concederme